habíamos estado viendo unidad número 5, análisis de vigas sometidas a flexión. Se escucha bajito, ingeniero. ¿Cómo? Viendo el comportamiento de las vigas sometidas a flexión pura, pasamos todo esto y quedamos en cuantía de armadura. Cuando tenemos una viga de hormigón armado y la armadura de tracción es muy pequeña, el diagrama de hormigón será pequeño y muy concentrado, puesto que su volumen debe equilibrar la pequeña fuerza de tracción del acero. Si la armadura fuera muy grande, el diagrama se extenderá bajando por la sección. Las situaciones extremas, muy poca armadura o mucha armadura, no son deseables por lo siguiente. Es decir, cuando tenemos una viga de hormigón, tenemos que ver dos situaciones. Una, de que la armadura de tracción debe tener un valor mínimo. Vamos a ver por qué ahorita. Y tampoco debe ser un valor muy grande. Y vamos a ver también por qué. Puede presentarse una rotura frágil de la pieza. Al ser capaz el hormigón en tracción de soportar más momentos que la propia armadura, incapaz de resistir un momento superior al momento MCR, momento de fisuración, sobreviene la rotura frágil sin previo aviso en el instante en que el hormigón se fisura. Dicho de otra manera, la armadura mínima deberá tomar al menos un momento igual al momento de la fisuración. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros sabemos que el hormigón tiene un comportamiento, cuando el momento es pequeño, desarrolla una cierta tracción y va a haber un momento límite, se llama de fisuración. Cuando este momento límite de fisuración es alcanzado y es superado, inmediatamente el hormigón se fisura. Aquí tenemos un momento flector un poquito más grande, ya MC. ¿Qué significa entonces? Que aquí tiene que haber ya esperando una armadura. Cuando este empieza a reventar, cuando este empieza a desaparecer este aporte de la tracción, ¿cuándo va a desaparecer? Cuando el momento sea mayor que el momento de durar. Y si no encuentra una armadura capaz de resistir este momento, por lo menos, sobreviene la rotura frágil. Es decir, esta armadura tiene que ser por lo menos una armadura capaz de resistir el momento de fisuración. Vamos a llamarla armadura mínima. Esa es la armadura mínima. ¿Qué pasa en el otro extremo? Cuando tenemos armaduras muy grandes, la pieza no romperá por agotamiento del acero en tracción, lo que no es deseable
por existir en tales casos alargamientos y fisuraciones. Sin aviso sería la rotura. Si el acero en una viga es excesivo, se corre el riesgo de que ésta falle por agotamiento, por aplastamiento del hormigón, es decir, por agotamiento del hormigón comprimido, es decir, con una rotura brusca y sin aviso. Para evitar estas situaciones indeseables, las normas establecen límites de las cuantías de armaduras que veremos posteriormente. Entonces, ¿qué pasa también en el otro extremo? Si yo tengo aquí una viga, mucho. Asumamos que en otro momento va a ir variando, va a ir creciendo. Ya. Este momento, ¿hasta cuánto va a crecer? ¿Hasta cuándo va a crecer? Si yo tengo mucho fierro, va a crecer. Primero va a trabajar así, si sigue creciendo va a seguir trabajando así, se va a fisurar, ¿no? Obviamente. Después va a empezar a ya plastificarse, va a empezar a querer ganar más, hasta que el hormigón se va a romper. Cuando ya aparezca esta fisura aquí, porque el fierro no tiene problema, el fierro sí puede seguir aguantando lo que quieran porque tiene mucho fierro. Entonces aquí va a aguantar la viga, va a aguantar hasta que falle el hormigón. Aquí, cuando yo meto mucho fierro, el que va a fallar es el hormigón. Eso no queremos que ocurra, porque el hormigón, cuando falla, cuando aparece esta fisurita, ya es cuando está aplastado, cuando ya no va a resistir un solo kilo más. Sobrevendría la rotura frágil, violenta, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita entonces? No necesito yo tener ni muy poco fierro, que no pueda ni resistir el momento de fisuración, ni mucho fierro para que cuando la columna, la viga falle por cualquier motivo, cuando este momento de excesivo, por cualquier situación extrema, digamos un imprevisto, el hormigón sobrefalle por rotura. Falle el hormigón. No queremos que el hormigón falle nunca. ¿Por qué no queremos que el hormigón falle nunca? Porque su rotura es frágil, sin aviso. Entonces, ¿cuál es la forma de diseñar una viga donde tenemos tracciones y compresiones? La manera de diseñar una viga es que la armadura no sea ni muy pequeña ni muy grande. De tal manera que cuando falle primero el fierro, no el hormigón. Eso vamos a hacer entonces en viga. Primero va a fallar la barra traccionada. ¿Para qué? Para que cuando empiece a fallar va a tener mucha deformación antes de colapsar. El fierro es un material dúctil. ¿Qué quiere decir entonces en la práctica? Que cuando esté fallando el fierro, nos va a ir avisando, se va a ir deformando, se va a ir fisurando poco a poco. Pero si falla el hormigón primero, no nos avisa. Sobreviene el colapso de inmediato. Entonces, por eso que están en la necesidad de tener las normas establecen límites de las cuantías de armadura. Entonces, este es el caso cuando le decía yo, el hormigón primero trabaja como si fuera un material capaz de tomar tracción. Si el momentito este fuera pequeñito, trabaja así el hormigón. Digamos que yo tenga aquí un fierro muy pequeño. Sigue aumentando el momento, llega a ser mayor
al momento de fisuración, y en ese caso, en ese momento tenemos que tener aquí una armadura por lo menos que resista este momento. Si A1 es incapaz de resistir el MCR, sobreviene una rotura frágil, violenta, se cae sin avisarnos. En el momento en que fisura esto, tiene que haber ya la armadura que reemplace este triángulo que está traccionando de hormigón. Y en el otro caso, cuando el hormigón cuando el fierro es mucho, lo mismo. El hormigón va a aguantar, como tiene mucho fierro, este momento sigue aumentando y el hormigoncito va a hacer todo lo posible de resistir hasta que se va a romper, porque aquí hay mucho fierro. Se va a romper el hormigón primero, y eso tampoco queremos, porque el hormigón cuando falla es una rotura frágil, violenta, sin previo aviso. ¿Qué nos conviene? Nos conviene que falle, que nosotros hagamos el cálculo de una viga a flexión, de tal manera que la armadura no sea ni mucha ni muy pequeña, pero que sea la primera en fallar, antes que el hormigón. Así vamos a ver que vamos a diseñar las vigas. Se prefiere que falle primero el acero porque el acero es dúctil, es decir, se deforma excesivamente antes de romperse. El hormigón es frágil, se rompe sin previo aviso, ¿no? Tenemos una varita de fierro de 1 metro, tiene que deformarse 12 centímetros a 14 antes de fallar, antes de romperse. Tiene una capacidad de deformación muy fuerte. Eso hace que el acero sea dúctil. Cuantías límites de armaduras. Cuantías límites mínimas por esfuerzos térmicos y de retracción. La presencia de esfuerzos térmicos y de retracción, sabemos que el hormigón tiene ese efecto, el efecto de la retracción, no suelen tenerse en cuenta en los cálculos. Nosotros sabemos que la temperatura está constantemente actuando sobre las estructuras, y a eso se le añade la retracción en el hormigón. Esos dos fenómenos normalmente no se toman en cuenta en el cálculo de las armaduras. Entonces, eso, ¿cómo lo tomamos en cuenta entonces esos efectos? Tales efectos resultan cubiertos en los casos ordinarios siempre que se respeten unas cuantías mínimas. Son unas cuantías geométricas que están referidas a la sección total del hormigón. La siguiente tabla nos muestra las cuantías mínimas para distintos elementos. Cuantías mínimas por retracción del hormigón y por temperatura. Columnas, la cuantía geométrica mínima es 6 por 1000. En losas es 0,018 por 4200 dividido 3 FY. Este valor viene a ser el 1,5 por 1000 para 0,5. Como que 5000 me da 0,015. En el caso de vigas, para un acero 5000 es 0,0028. Estas cuantías nunca pueden ser menores que estas cuantías. Ni en losas ni en vigas. Tenemos que verificar siempre que esta cuantía, esta cantidad de fierro, son las mínimas por retracción y por temperatura. Cuantía mínima por flexión, aparte de la armadura por esfuerzo térmico y de retracción, en forma independiente, deberá verificarse a las vigas y a las losas armadas. Y a las losas, la armadura mínima por flexión. Imaginemos una viga de hormigón sometida a flexión simple. Si el momento actuante es menor que el momento de fisuración MCR, el hormigón desarrolla una fuerza de tracción
pero al ser superado el momento de fisuración MCR, desaparece de improviso. En ese instante la viga debe estar preparada con una armadura mínima capaz de resistir dicha fuerza que el hormigón estaba resistiendo antes de fisurarse. Entonces, fíjense, vamos a calcular esa armadura mínima, que está en un momento que está igual al momento de fisuración. Es decir, un poquito más grande y va a desaparecer este triángulo. Se va a fisurar el hormigón. Cuando desaparezca este triángulo, tiene que haber una armadura mínima que resista lo que el hormigón estaba generando. ¿Cuánto es esa fuerza T que el hormigón está resistiendo? Viene a ser la tensión de ruptura. Esta es la resistencia del hormigón a flexotracción, ¿no? Y la fuerza T sería ese valor por la altura dividido entre 2 por el ancho B omega. B omega por H medio por FCR, como es triángulo, dividido entre 2. Esa fuerza la buscamos, la calculamos, sabemos que FR vale esto. Y tenemos que la fuerza T es 0,5 raíz cuadrada de FC' por H por B omega, dándole un factor de seguridad de 1.3. El T último sería phi por T, por la fuerza nominal. El T último, mayoramos esta fuerza por 1.30, ¿ya? Igual a ¿cuánto resiste el hormigón a tracción? La armadura de tracción del hormigón sería la armadura mínima que quiero colocar por el FY. Pero como estoy trabajando, estoy calculando armadura, el phi es 0,9. Hay que disminuir la resistencia del hormigón con un valor de 0,9. Hacemos todos los cálculos y al final la armadura mínima que necesita de colocarse, de verificarse siempre, viene a ser 0,8 raíz cuadrada de FC' por D por B omega dividido entre 3. Entonces, cuando yo calculo una viga, tengo que verificar dos armaduras mínimas. Por un lado, armadura por retracción y por fluencia, y por otro lado, la armadura por flexión, la armadura mínima por flexión, que es la fórmula. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, una viga T? Ahorita lo que hemos visto es una viga rectangular. ¿Cuánto sería la armadura mínima en una viga T? Lo mismo, el hormigón aquí tiene su centro de gravedad. Aquí comprime, aquí tracciona. Este es el triángulo. Fíjense que este es el Y sub T. No es la mitad de no es necesariamente la mitad de esta altura total. Un poquito más grande, porque como es una viga T, se nos eleva. Aquí estaría el H medio. Veamos si esta fórmula que vamos a colocar para la viga rectangular es favorable o es desfavorable en el caso de una viga T. ¿Cómo sería el caso entonces? A ver. Y es sub T, vamos a dar más grande. Por B omega. ¿No? Era esta. T sub T por Y sub T por F de ruptura dividido entre 2 tiene que ser igual a esa fuerza T de tracción. ¿Qué pasa aquí? Cuando estamos viendo una viga rectangular, que es la fórmula que hemos desarrollado, viene a ser H medio
altura dividido entre 2, el valor de t. Si yo calculo la armadura mínima de una viga T con esta fórmula, ¿está válida esta pregunta? ¿Está del lado de la seguridad o está del lado favorable? Entonces, al ser este valor más largo, más alto, me va a dar un valor de T más grande. En el caso de la viga T. Si yo uso esta fórmula, suponiendo que es una viga T, me va a dar un poco menos fierro que el que realmente necesita. Entonces, si yo quiero calcular una viga T en forma exacta, ¿cuánto vale su armadura mínima? Tengo que usar, en vez de H media, Y sub T. ¿Qué es Y sub T? El centro de gravedad de esta sección. La distancia de la fibra más fraccionada al centro de gravedad de esta sección, que no es H medio. H medio sería un poquito más chico. Entonces, si yo tengo una viga T, pudimos haberlo desarrollado aquí, colocarlo, ¿no? Todo es lo mismo, sino que aquí cambiaría. Esta H dividido entre 2. Esta H es la Y sub T. Esta es Y sub T. Y todo lo demás sirve. Es la misma forma. Solo que necesito calcular la Y sub T de una viga T, dependiendo de cuántas son las aletas. Va a ser un poquito más grande que H medio. Por tanto, la armadura mínima va a ser un poquito más grande para una viga T que para una viga rectangular. Entonces, repito, esto sería una fórmula para una viga rectangular. Para una viga T, todo es lo mismo, solo que aquí pondríamos H medio. En vez de poner H medio, pondríamos Y sub T. Este H medio sería 1 dividido entre 2. Este cuánto se va. Aquí sería Y sub T. Este sería el T. Y ese T lo multiplico por 1,30. Igual a este y despejo la armadura mínima del caso de una viga. Repito, en el caso de una viga T, la armadura mínima da un poquito más grande que esta. Bien. Aquí terminaría este capítulo. A ver. Sí, ahí termina. Pasemos entonces al otro capítulo. Unidad número 6. Buscamos la unidad número 6. Unidad número 6. Parcial 1. Análisis por resistencia, es decir, el método de rotura de vigas de sección rectangular. Vamos a ver entonces ahora, ya estamos entrando al cálculo. Hasta aquí era, digamos, mucha teoría. Estamos empezando a entrar al cálculo. Consideraciones generales. Para el diseño de vigas en el estado límite último, sometidos a flexión. Vamos a ver, antes que esto, quisiera que veamos, no sé si lo voy a encontrar.
si la encuentro. Está una falla dúctil. Como queremos que falle el hormigón, queremos que falle el hormigón en una viga, de manera que sea... Bueno, no hay disolvidad. Hablando en internet. Ay, vamos a ver aquí la falla. Están metiendo carga. Dos cargas equidistantes al apoyo. Flexión pura en esta zona. En diagonal está, ¿no? Uno que se dedica a tomar. ¿Cuánta carga estamos en? Ya, a ver, ese 80, ¿cuánto equivale? El 1% de la, ¿no? A ver, 1% de la. Y hay algo que también sería bueno que observen, vean por acá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso se llama falla por aplastamiento. Ahí está aplastando el concreto. Eso es lo que está pasando. Sigamos. Lo más probable es que en ese momento, si descargamos el sistema, todavía está un poco todavía
Fíjense que esta es una ruptura frágil, que dice que está fallando el acero. El hormigón no va a fallar. ¿Cuánto lectura va? ¿Cuánto? 89. ¿A cuánto equivale eso? Ya, estamos en 700. El anterior recibió bastante. Ya ves. ¿Cuánto se despertó? Desde el inicio, a ver cuánto se despertó. A ver, desde el inicio, ¿cuánto se despertó? Quiero que me digan. Ya, ¿cuánto se despertó desde el inicio? Ya, bueno, 68. Ya, 2.5. ¿Y cuánto es de la carga? Ya, 1782. Ya. Pero miren, se van a dar cuenta que a partir de ahora se va a deformar mucho más de repente, pero la carga ya no va a aumentar más. Eso es lo que sucede. O sea, al inicio, con revista elástico, el momento resistente sube así rápido para estas distancias pequeñas. Pero llega un momento en donde ya se alcanza la fluencia posible del acero y ya solamente comienza a deformarse el acero, ya no aumenta la carga, solamente se deforma, sigue aumentando la carga. Eso es lo que vamos a ver ahorita. A ver, sigue aumentando, sigue aumentando. Ya está
bajando, ya no aumenta. Bajó, man. Sigue deformando. Entonces prácticamente es la máxima de carga. Entonces va a seguir deformando hasta la rotura, pero la carga ya no va a subir más. ¿No? Entonces va a seguir deformando 109. ¿Con 109 cuánto es? La carga. 108. 2.1. ¿Con cuánto voy a romper? 2.7. Y ahorita sube 2.2. A ver. Dale un poco más. Ya no sube. Ya no va a subir más. Ya no va a subir más. Porque esto ya está fluyendo. El acero ya está fluyendo. Se está estirando como si fuese un chicle nada más. Y va a llegar un punto en que se va a romper. Y si se va a romper, no cae. No. Se cae todo esto. Ahí vamos a parar la prueba. Ya, ahí vamos a parar la prueba. Sí, vamos a parar la prueba, pero aquí vamos a parar la prueba porque ya alcanzó su valor máximo. ¿Ven? Ya la cara en todo el día. Pero la parte de potencial significa está bien. ¿Por qué? Ya fíjense, entonces ahí fue una rotura dúctil. ¿Por qué? Porque el acero es el que está fallando. Otro tipo de rotura. Creo que es esta, ¿no? Rotura frágil es cuando falla el hormigón. Sin previo aviso va a hacer la cosa. Medio gringo. Is it true that concrete beams crack? Yes, it's absolutely true that reinforced concrete beams crack. Just imagine we had a reinforced concrete beam in front of us between. So here we have a reinforced concrete beam, which is and the cracks will close. So here we have a reinforced concrete beam, which is being loaded. And as it gets loaded, note that it moves downwards, it deflects downwards, and cracks will open. When the load's removed, the beam returns to its original position, and the cracks will close. So how much steel do you need? That's a very good question. It's going to take a little while to explain. I need to give you some background. To start with, you might think that you need a whole lot of steel in a reinforced concrete structure. That feels correct, doesn't it? It's not true. As it turns out, structural engineers look at failure and not have to understand why things will fail. And in fact, in under test conditions, this particular beam, we've put too much steel into this beam. It's what we call over-reinforced concrete. So under this loading, this reinforced concrete beam fails explosively. Fíjense, esa es una rotura frágil. Aguanta, no pasa nada aquí, no se ve nada. Quiere decir que tiene mucho fierro. Y el que falla es el hormigón abruptamente. Rozamiento del hormigón violentamente sin previo aviso. ¿Ya? Esa es una rotura que no queremos que ocurra nunca. Porque si ocurre esa rotura, y vamos a ver qué puede ocurrir que provoque problemas. Esta es una rotura frágil. Al final rompe la viga, pero tiene una rotura frágil. O sea, fíjense la diferencia. Ponen carga, aguanta, no pasa nada, acá no hay ni una fisura. Y si tiene mucho fierro, hasta que el hormigón desaparece y
se nos viene abajo todo. Right, now let's look at a completely different sort of ¿Qué pasa en el otro caso? Cuando el fierro va a fallar primero. Cuando el fierro va a fallar primero, la viga va a aguantar, se va a fisurar, nos va a avisar. ¿Ves? Ya está empezando. Sigue metiendo carga hasta el final falla por todo. Al final falla. Eso le da. Bien, vamos a continuar entonces con el tema. Repito entonces, cuando nosotros tenemos una viga tenemos dos posibilidades. Una es que la falla sea dúctil, esa es la que queremos, la del primer ensayo. En realidad nosotros nunca vamos a tener una carga creciente, teóricamente, como se hace en los ensayos, que se empieza con una carga de 0 hasta que rompa. Nosotros vamos a tener más o menos una carga que ya tiene un determinado valor probabilístico, con un nivel de confianza de 95%. Pero, asumiendo, digamos, que por cualquier razón falle la viga, que no tendría que fallar, lo que nos vamos a dimensionarla nosotros la viga para que primero falle el fierro. ¿Para qué vamos a dimensionar para que primero falle el fierro? Para que si ocurre alguna vez el peligro de una rotura, la rotura sea frágil, poco a poco, no vaya avisando, se vaya deformando, en un proceso de, ¿ya? Para una carga constante va a ser un proceso lento, no como en el caso que estamos metiendo una carga ahí que va creciendo. Entonces no va a ir avisando, se va a ir fisurando la viga. Nos está diciendo, repárenme, estoy mal, nos da aviso. Pero, si nosotros no tuviéramos en cuenta y dimensionáramos una viga con mucho fierro, pues eso no es nomás agarrar y meterle fierro. Yo le pongo más fierro para que sea mejor. Y te dicen, ¿no? No es así. Yo le pongo mucho fierro acá. Mucho más, digamos, un fierro grueso. Y meto la carga. ¿Qué va a pasar? No le va a pasar nada, no va a pasar nunca una fisura así. Que tiene mucho fierro. ¿Y quién va a empezar a colapsar? El hormigón. Hay un material, por un lado el hormigón y por otro lado el acero, que está resistiendo una flexión. Esta flexión exterior la resiste un par interno. De ese par interno, con presión la toma el hormigón y tracción la toma el fierro. ¿Qué nos conviene que falle? Primero el fierro. ¿Por qué? Porque es un material dúctil. Antes de fallar se va a deformar, nos va a avisar. ¿Por qué no conviene que falle el hormigón? Porque es un material frágil. Cuando falle va a explosionar, así como vimos en el video, de un rato a otro sin avisarnos nada, sin ni deformarse. ¿Sí? Unidad número 5, entonces, vamos a ver hoy, que es unidad número 6, ¿no? Estamos empezando a ver. Rotura de vigas de sección rectangular, el método de la rotura. Consideraciones generales.
Para el diseño de vigas en el estado límite último, sometidas a flexión, la resistencia nominal de la sección transversal MN se debe reducir aplicando el factor de resistencia phi a fin de obtener la resistencia de diseño, que es la resistencia nominal por ese valor phi, afectado de ese valor phi de la sección. La resistencia de diseño phi por mm debe ser mayor o igual que la resistencia requerida. Ese lo sabemos, ya lo habíamos visto. Entonces, este es el momento de diseño suministrado, lo que resiste la pieza con un cierto factor de seguridad, y este es el momento que requiere a que va a estar sometida, un gran momento, también con un factor de seguridad grande. Pero este momento último lo vamos a diseñar para que falle la pieza. ¿Ya? O sea, calculado sobre la base de FC', FY y A sub S y las dimensiones de la sección. Y este valor, ¿cómo se calcula? Mayorando las cargas directamente, según el código. El phi es igual a 0,9 para la flexión. ¿Por qué 0,9? Porque estamos asumiendo que el hormigón, que el fierro va a fallar. A tracción. La vamos a diseñar la pieza para que falle a tracción. Si va a fallar a tracción, entonces nuestro valor de phi es 0,9. Estos elementos también deben satisfacer los estados límites de servicio. Efectuar el control sobre la fisuración y sobre la deformación principalmente. En este curso solo nos limitaremos a resolver los estados límites últimos que tienen que ver exclusivamente con la seguridad resistente. Hipótesis básica para el estudio de elementos sometidos a flexión. Según el código ACI, el estudio de secciones sometidas a solicitaciones de flexión en el estado límite último de agotamiento resistente se efectuará de acuerdo a las siguientes hipótesis. 1. Caracterización del estado límite último. Existen una serie de situaciones de agotamiento correspondientes a distintas solicitaciones originadas por flexión. En cada una de estas situaciones se conocen las deformaciones en dos fibras de la sección. Yo conozco la deformación en dos fibras de la sección. Voy a poder conocer todas las deformaciones en el espesor de la sección. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es válida la ley de Hooke. 2. Compatibilidad de deformaciones. Bajo la acción de las solicitaciones, las armaduras tienen la misma deformación que el hormigón que las envuelve. Se admite que es válida la hipótesis de Narvier-Bernoulli, donde las deformaciones se mantienen, donde las deformaciones del hormigón comprimido y del acero traccionado son directamente proporcionales a la distancia del eje neutro. Esta hipótesis es válida para vigas incluso al instante antes de la rotura. Ya lo habíamos visto, ¿no? La hipótesis, las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación. La hipótesis de Navier solo es válida para piezas denominadas barras o elementos lineales, que son los elementos que vamos a calcular nosotros, donde se cumple que la relación L sub 0 sobre H es mayor que 2. Entonces, cuando ya una viga es muy alta, ya no se cumple la hipótesis de Navier. Deja de ser barra el elemento. Las vigas pared, nosotros
Estamos hablando de vigas normales, lineales. Como consecuencia de esta hipótesis y de la anterior, al conocerse las deformaciones en dos fibras de la sección y sabiendo que su variación es lineal, puede determinarse la deformación en todas las fibras de la sección. Es decir, pues la hipótesis de Navier-Bernoulli, yo marcar una raya acá. Aplico la fuerza, se deforma y esa raya se mantiene recta. Es decir, las tensiones, las deformaciones son proporcionales entre sí, varían, mantienen planas, mantienen rectas. Pues sí, si este valor es a este valor es a este. Si epsilon es C, la deformación del concreto es a C, como la deformación del acero es a D menos C. Gracias a esta, ¿por qué podemos hacer esto? Gracias a la hipótesis de Navier-Bernoulli. Deformación del hormigón. La máxima deformación específica utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del hormigón se supone que es igual a 3 por 1000. Entonces vamos a nosotros considerar una de las hipótesis es de que la deformación máxima específica en la fibra extrema sometida a compresión del hormigón no puede superar el valor de 3 por 1000. Este valor no puede superar el valor de 3 por 1000. Es su valor máximo. Diagrama tensión de formación del acero. El esfuerzo en la elástico como módulo de elasticidad por epsilon S por la deformación del acero. Para deformaciones específicas mayores a las correspondientes a epsilon Y, sí, las que superan lo antes escrito, lo escrito anteriormente, se resume en la siguiente gráfico de tensión de formación del acero. Tenemos un gráfico de tensión de formación del acero. Vamos a asumir que el comportamiento del acero es lineal, elástico, hasta el límite de fluencia. Y de ahí vamos a obviar, no vamos a considerar el endurecimiento del fierro. Vamos a suponer que aquí se va a mantener nomás la tensión del límite elástico constante. Ustedes cuando vieron el ensayo dúctil, ¿qué vimos? Vimos que inicialmente, cuando estaban sometiendo a la viga resistía fuertemente cargas inicialmente, hasta que llega a este límite de fluencia y el fierro ya manteniendo su tensión empieza a deformarse. ¿Por qué aguantaba más en la práctica? Porque hay una interrupción, hay una resistencia que, a pesar que está ya fluyendo, empieza a endurecer el acero. Todavía resiste más antes de romperse. Pero como hipótesis de cálculo vamos a considerar que esto es una regla. Vamos a despreciar el endurecimiento del acero. Lo mismo ocurre con la compresión.
acero trabaja en forma elástica, entonces cuando si el epsilon S cualquiera estuviera, si es epsilon Y es mayor que un epsilon S cualquiera, estaría por acá, digamos, estaría dentro de esta recta. ¿Cómo calculamos la tensión? Usando la de Hooke. ¿No? Pero si la tensión ya es, si la deformación del acero es mayor que este valor, suponemos que es una recta, que sigma Y va a ser igual a Fy. ¿Cuánto va a dar el epsilon Y para un acero 5000? Esto, ¿no? El epsilon Y, esta es la ley de Hooke. Proporcionará ante tensión de formación a través del módulo elástico. Y para el acero es 2.100.000. Y para un acero de hormigón, para un acero corrugado de 5000, la deformación del límite elástico es 2.4 por 1000. Para un acero 4200, vienen a ser exactamente 2 por 1000. Para el acero 5000 es un poquito más, 2.4 por 1000. ¿Qué pasa con el diagrama de tensión de formación del hormigón? Que vamos a suponer al hacer las hipótesis. Estamos dando las hipótesis para hacer el cálculo de secciones rectangulares sometidas a flexión. Cuando se alcanza la carga última, las variaciones de las deformaciones y de los refuerzos son aproximadamente como se muestra en la siguiente figura. El hierro A por su tensión, una fuerza, estoy suponiendo que el acero ya ha superado su límite elástico. Y el hormigón está plastificado, el valor de estas tensiones, y las deformaciones se mantienen planas, como habíamos visto, gracias a que se cumple la hipótesis de Navier-Bernoulli. Este epsilon del acero, aunque la distribución real de tensiones puede ser importante en la práctica, cualquier forma supuesta, rectangular, parabólica o trapezoidal, se puede usar si las situaciones resultantes se comparan favorablemente con los resultados experimentales. Por eso es que el código ACI considera por facilidad de realizar los cálculos un diagrama, en vez del real que es curvo, un diagrama rectangular de tensiones propuesto por Whitney, tal como mostramos en la siguiente figura. Entonces, en vez de considerar esta distribución real de tensiones, este señor Whitney, él asegura que esta distribución rectangular, con unas nuevas condiciones, es exactamente igual que considerar esta curva. O sea, es mucho más fácil trabajar con un diagrama rectangular que con un diagrama curvo. Es decir, el centro de gravedad de esta sección es el mismo centro de gravedad de estas curvas parabólicas. Entonces, la profundidad del eje neutro real está con la tensión de cálculo real, con las tensiones del hormigón reales. Está por acá. Está a una distancia C del borde. El eje neutro. Y para una curva rectangular,
equivalente está a una distancia A, que viene a ser un porcentaje de este valor C. Y esta tensión vale 0,85 FC'. Desde ahora nosotros vamos a usar este equivalente en vez de usar este valor real, la distribución real. ¿Qué nos dice entonces? Whitney pues, nos dice que para una tensión menor a 300 kilopascales por centímetro cuadrado, el valor de beta vale 0,85, igual a este valor. Pero si nuestra resistencia al hormigón es mayor que 300, en nuestro caso práctico, de la práctica en Santa Cruz, digamos, estamos dentro, pero si yo tuviera que hacer un concreto mucho más resistente, ya el valor de beta no hay que calcularlo con esta fórmula. Ya. Este valor siempre tiene que ser mayor o igual que a 0,65. Entonces, esta es la equivalencia. Vuelvo a repetir. Whitney nos presenta la equivalencia a una distribución real, una distribución práctica, rápido de calcular, por lo que es rectangular. Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción del hormigón no debe considerarse en los cálculos de elementos de hormigón armado sometidos a flexión. 7. Condiciones de equilibrio. Se aplican a la sección las ecuaciones de equilibrio estático de fuerzas y momentos, igualando las resultantes de tensión del hormigón con las del acero y sus momentos flectores a las componentes que solicitan de solicitación exterior. Es decir, debe haber un equilibrio entre las solicitaciones internas y externas que se condicionan aplicando las ecuaciones básicas de equilibrio. Entonces, todas estas son las hipótesis en base a las cuales vamos a hacer el cálculo de las secciones rectangulares sometidas a flexión. Una de las principales es la hipótesis de Navier, estas relaciones que vamos a usarla. Otra es saber que el hormigón no resiste más, su máxima deformación es 3 por 1000. Otra es que la deformación del acero no se toma en cuenta el endurecimiento, llega a su límite elástico y se supone que fluye linealmente. Otra es que reemplazamos un diagrama real de tensiones con un diagrama equivalente de tensiones rectas. Tensiones reales. Tensiones, en vez de considerar las reales, que son curvas, consideramos un diagrama de tensión rectangular que tiene sus características, sus valores, para lograr su equivalencia. En realidad, el eje neutro de la pieza no está acá, no está en A, está en C. Pero A con C tiene una relación a través de beta. Beta vale 0,85 para hormigones menores a 300, menores iguales a 300. Y la resistencia hay que multiplicarla por 0,85. La resistencia de tracción del hormigón no se la considera igual a 0. Y las condiciones de equilibrio, es obvio, internamente el hormigón tiene que equilibrar a las acciones exteriores que la solicitan. Tipos de fallas de los elementos sometidos a flexión. Ya.
Tipos de fallas de los elementos sometidos a flexión. Una sección de hormigón armado sometida a flexión puede alcanzar el estado límite de agotamiento mediante tres formas diferentes. La naturaleza de la falla es determinada por la cuantía del acero. Una viga puede fallar de tres maneras. ¿Y de qué depende? De la cantidad de fierro. A. Falla con presión. Con referencia al límite de agotamiento por aplastamiento del hormigón en flexión, podemos decir que el estado límite de agotamiento se origina cuando el acero no tiene oportunidad de fluir primero y el concreto falla repentinamente sin previo aviso. El código ACI plantea el diseño de elementos sometidos a flexión, evitando este tipo de falla. Este tipo de falla lo acabamos de ver en ese video, cómo es la rotura frágil. No nos avisa nada, revienta de un lado a otro el hormigón y eso no queremos, ni tampoco el código quiere. ¿Por qué? Porque es un peligro inminente, ¿no? Entonces la primera falla, el hormigón de compresión no debe ser. B. Falla por excesiva deformación plástica del acero. El acero fluye y el elemento se ve sometido a una falla dúctil. Es decir, que antes del colapso existe un proceso donde se aprecia grandes deformaciones y fisuraciones. Al final puede fallar también el hormigón, que es una sección por muy excesiva ya deformación del acero. Cuando el acero ya deforma excesivamente, al final rompe la sección. C. Falla balanceada. Esta falla se produce cuando el hormigón alcanza la deformación última de 0,03 y simultáneamente el acero logra su deformación límite e inicia la fluencia. Para cada sección existe una cuantía única de acero que ocasiona la falla balanceada. Entonces, la falla balanceada es cuando falla simultáneamente el hormigón y el acero. Si el hormigón llega a su deformación máxima de 0,03 y a su vez el acero llega a su límite de fluencia. Esa se llama falla balanceada. Este concepto se usaba mucho antes y ahora no se lo usa mucho porque se toman en cuenta otros conceptos de seguridad. Sección controlada por compresión. Cuando la sección es controlada por compresión, cuando la deformación del hormigón es 0,003, pues no puede ser más, el valor máximo, y ya está alcanzado su valor máximo y el acero tiene una deformación menor a su límite elástico. En ese caso estamos diciendo que la sección puede fallar por aplastamiento del hormigón, por rotura frágil, falla frágil no deseada. Cuando la sección es controlada por tracción, cuando la deformación del hormigón es menor o igual al 3 por 1000, menor o igual, pero el acero ya tiene una deformación mayor que su límite elástico, que vale 2.4, hemos dicho, para un acero 5000 y 2 para un acero 4200. Cuando el acero se comprueba que ya tiene una deformación mayor que su límite elástico, es decir, de 0,05, ahí yo recién puedo decir esta pieza va a fallar está controlada por tracción, que quiere decir que antes que falle, de los dos materiales que va a fallar primero es el acero. Y va a fallar lentamente, poco a poco, haciendo un proceso. Y la falla balanceada es una falla frágil sin aviso. ¿Cuándo es? Cuando este vale 3 por 1000 y este vale su límite elástico.
¿Cuál se quiere entonces? ¿Qué? Se falla. Se quiere que la sección falle controlada por tracción. ¿Por qué? Cuando va a ocurrir esta falla, va a ser lento, poco a poco. Va a ir avisando. Va a dar tiempo a corregir. Va a dar tiempo a reparar. Mientras que esta no da tiempo a nada. Se avienta de un lado a otro. Y esta no tanto, pero también es peligrosa. Bien, hasta aquí vamos a llevar ahora, porque ya podemos empezar a dejarlo a medio. Ya un concepto más que nada. Bien, casi ya estamos en el límite de la hora también. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? Pueden preguntar. ¿Alguna duda? No hay dudas. Ya. Entonces, ¿qué nos queda de ahora? De claro, lo de hoy, dos cosas. Que la cuantía del acero es importante. En vigas sometidas a flexión, estamos viendo. Este acero es importante. El acero no puede ser muy pequeñito, porque significaría que no va a resistir ni lo que resiste el hormigón cuando este momento va al MCR. Esa es la cuantía. Entonces ahí, cuando yo calculo una pieza flexión, tengo que ver una cuantía mínima, una armadura mínima. Uno por este motivo. Son dos los motivos. Uno es por retracción e influencia. Retracción. Y la armadura mínima por flexión primero, vamos. Por flexión. La otra es por temperatura. Y de tracción. Ambas hay que comprobarlas de manera independiente. La que dé más armadura, esa es la armadura mínima. La que da más armadura de estas dos consideraciones. Esta es la armadura mínima. Y la armadura que queremos calcular en una viga, para que esté en buenas condiciones y esté gobernada por tracción, que tenemos que verificar siempre que su deformación, la deformación del acero, sea mayor o igual a 0,005 por mil. Ya habíamos dicho nosotros que para un acero 5000, usamos aceros que nos llegan acá como su tensión de formación. Esta es la tensión, esta es su deformación. Este es 5000, tendría que ser el FY.
tenemos el X en Y, su límite elástico. La deformación correspondiente al límite elástico para un acero 5000, lo hemos calculado hace ratito, es 2.4 por 1000. ¿Qué quiere decir? Que este acero esté gobernado por tracción, que falle primero el acero. ¿Cómo nos obliga a eso el reglamento? Nos obliga a que verifiquemos siempre que esta deformación, que el acero ya esté fluyendo, que ya esté aquí, en un 5 por 1000. Como mínimo. Puede estar ya. Nunca aquí antes. Si queda antes, se corre el riesgo de que falle por compresión esta pieza. ¿Qué queremos lograr? De que nunca falle por compresión. Para ello, la deformación que yo controle, que yo verifique en mi sesión, tiene que ser mayor o igual al 5 por 1000. Puede ser mayor, puede ser hasta el 10 por 1000. Pero nunca menor al 5 por 1000. De esa manera estamos atando, obligando al diseñar que la pieza esté controlada por tracción, falle primero el acero. Vamos a hacer aquí por ahora. Ven este problema. Hasta luego, entonces quedamos aquí, jóvenes.